La literatura es el arte en el que el instrumento utilizado son las palabras. Por ende, se trata de obras artísticas que comunican y se expresan a través de ellas. También interpretamos a la literatura como al conjunto de autores los cuales expresan vivencias, emociones, conocimientos, ideas, etc. Al referirnos a literatura, en realidad, estamos hablando acerca del arte de escribir junto a las teorías o estudios de dichas obras. Además, es posible hacer usos más específicos de la literatura, como al referirnos a las obras que se relacionan con un tema en particular o con un periodo específico de la historia. La literatura cuenta con 3 elementos básicos, que en su interrelación podemos encontrar las pistas de lo que realmente es. Se trata del objeto literario, que es la obra, el texto o el enunciado literario. En segundo lugar, el referente que lo define como literario. Y en tercer lugar, las redes de sujetos, constituidas por quienes escriben y por quienes leen. Es a partir de estos elementos que se puede comprender en términos generales de lo que se trata este milenario arte. La literatura es una manifestación artística que ha convivido con el hombre durante muchísimos años, desde los primeros textos hasta las novelas modernas. En los últimos años, con el avance de la tecnología, se ha dejado de tener en cuenta la importancia de la literatura. Más allá de que nos interesen más a unos que a otros, nos permiten que a través de ella aprendamos, imaginemos, soñemos y nos transportemos a otro mundo, a otra realidad. Por todo esto, es importante impulsar a los jóvenes a leer, en un mundo moderno donde la literatura ha perdido el lugar que tenía. A continuación escucharemos a Graciela Baccaro, docente jubilada de literatura, quien nos retrata cómo se encuentra la situación actual de la literatura argentina. La situación actual de la literatura argentina y de la literatura en general es crítica con respecto a cómo era antes, porque ya no se lee por placer. Ahora se lee por obligación lo que te piden en la escuela o en la universidad y no se compran libros por iniciativa propia. Antes la gente leía por entretenimiento y ahora hay tantos entretenimientos diversos con los avances de la tecnología que hay tantas opciones para ocupar el tiempo que ya casi no se lee. La literatura nos permite expresar por medio de la escritura los sentimientos, los mensajes, las fantasías. Es una forma de comprender hechos pasados y actuales. Al leer el libro El mar y la serpiente de Paula Bombara podemos comprender cómo se vivía en el proceso de dictadura militar. Y con la lectura del libro Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia de Cristian Alarcón, se puede reflexionar sobre situaciones que se plantean en nuestra realidad social. El escritor, al redactar la historia, no solo lo hace porque sí, sino porque hay una intencionalidad tras sus ideas, es decir, darnos a conocer algo ya sea del mundo real o de la ficción. Se considera que la literatura fomenta la imaginación, es un entretenimiento sano, hace trabajar el cerebro, brinda información y cuenta historias de las que se puede sacar mucho provecho. Graciela Baccaro nos brinda información acerca de los libros y autores que no debemos dejar de leer. Los libros que no hay que dejar de leer son los clásicos, porque los clásicos cuando no los ves en la escuela, después vos no vas a comprarte un clásico para leerlo por entretenimiento. La Ilíada, la Odisea de Homero, el Martín Fierro de Hernández, Don Quijote de Cervantes, no te vas a ir a comprar un libro de esos como para entretenimiento. Para mí la Divina Comedia también es importante, de Alighieri. Y también hay unos autores que son más jóvenes que escriben directamente literatura adolescente con un lenguaje más fácil, más comprensivo para ellos y más llevadero para la lectura. Son mis preferidos, Marcelo Birmacher y Pablo de Santis. Pablo de Santis escribió muchos libros para adolescentes, como Pesadilla para hackers, y Marcelo Birmacher escribió Un crimen secundario, que son muy aceptados por los adolescentes. Es necesario darle lugar a la literatura porque con el paso del tiempo se transformará en un recuerdo y se perderá todo lo que nos brinda. En conclusión, la lectura tiene un valor inexplicable, por eso el gobierno, los padres y la sociedad en general la tienen que incentivar para que se vuelva a los no tan lejanos tiempos donde los jóvenes disfrutaban leer.